Hola, soy Elisa González, investigadora postdoctoral en el Departamento de Dibujo y Grabado de la Universidad Complutense de Madrid, y en este primer congreso de Arte y Contexto Social voy a presentar mi ponencia titulada Crepitantes, una práctica artística desde el contexto de la fibrosis quística, reimaginar, visibilizar y reivindicar la enfermedad crónica desde la posición como paciente y artista plástica. Esta ponencia se centra en el proyecto Crepitantes, que es una práctica artística que inicié como una forma de autoterapia y que ha evolucionado dando lugar a un proyecto artístico que ha constituido el estudio de caso de mi tesis doctoral, que tuvo como título Prácticas artísticas desde la enfermedad crónica, el caso de Crepitantes como proyecto en torno a la fibrosis quística. El proyecto artístico de Crepitantes surge como una práctica artística situada desde mi posición como paciente afectada por esta enfermedad y artista plástica. El objetivo de esta propuesta es renovar el imaginario de la enfermedad a través del uso del humor, el color y la diversión. Y a través del estudio de caso desarrollado a lo largo de mi tesis, he podido comprobar que los resultados de esta práctica tienen una potencialidad a nivel de visibilización de una enfermedad rara como es la fibrosis quística en entornos tanto afectados de colectivo de pacientes como personas que desconocen totalmente esta enfermedad, y también como una herramienta práctica para reivindicar los derechos y necesidades del colectivo afectado, además de facilitando y mejorando la experiencia del paciente que sufre esta enfermedad. Pero para poder entender el proyecto Crepitantes es necesario conocer primero la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad crónica, genética, degenerativa y denominada rara que se caracteriza por una secreción más abundante y densa de mucosidad, especialmente en los sistemas respiratorio y digestivo, lo que dificulta el correcto funcionamiento del organismo. La mucosidad se acumula y es necesario para el paciente expulsarla de diferentes formas a través de diversos tratamientos, como puede ser la fisioterapia respiratoria, antibioterapia inhalada, antibióticos orales, vitaminas, deporte, una serie de tratamientos que los pacientes deben respetar y a la que deben dedicar unas 3 horas diarias. 3 horas diarias que no se dedican a actividades más apetecibles, y esto hace que la relación con la enfermedad se resienta y no sea la óptima. El pronóstico que había con respecto a la enfermedad era bastante desolador. La esperanza de vida era de unos 35 años y esto ha cambiado desde hace unos años, puesto que ha salido una serie de tratamientos basados en modulación genética que corrigen el defecto en el canal CFTR, el defecto genético que causa la fibrosis quística. Con esta medicación, al corregirse este defecto, la calidad de vida del paciente mejora de forma exponencial y el tratamiento de fibrosis quística se aligera en cuanto se pueda tomar este tratamiento. En mi caso personal, yo tenía muy mala adherencia al tratamiento. En 2016 tuve 2 ingresos hospitalarios en menos de un año, y en esos ingresos me di cuenta de que si no mejoraba mi relación con la enfermedad, ni tendría trabajo, ni tendría futuro, ni nada. Tenía que cambiar radicalmente la forma de relacionarme con mi patología, aceptarla e integrarla de una forma más positiva, porque desde luego no estaba realizando bien los tratamientos. Así que la forma que se me ocurrió y por la que empezó el proyecto Crepitantes fue empezar a dibujar la realidad de la enfermedad en el mismo hospital mientras duró el ingreso hospitalario. Comencé a dibujar el entorno que me rodeaba, la habitación de hospital, las herramientas que tenemos y que utilizamos para medir la capacidad pulmonar, y también inicié esta práctica con un autorretrato y un moco encima que me acompañaba y que era bastante juguetón. Empecé a pintar estos cuadros y continué, una vez terminado el ingreso, dibujando a modo de autoterapia todo lo relacionado con la enfermedad. De pronto, con esta nueva perspectiva en la que la enfermedad se transformaba en una fuente de inspiración, todo lo relacionado con la fibrosis quística era susceptible de ser representado plásticamente, y de pronto cada proceso
terapéutico que realizaba relacionado con la afectación podía ser luego trasladado a una forma plástica. En este proceso fue muy importante definir la figura del moco. El hecho de que estuviera en el exterior acompañándome como un colega risueño, un poco molesto, al que hay que aceptar porque nos va a acompañar toda la vida, se proponía de esta forma como un método en el que este moco está en el exterior porque se ha realizado correctamente el tratamiento de fisioterapia respiratoria, se han realizado correctamente los tratamientos nebulizados y por lo tanto el moco se expulsa y está en el exterior acompañándote como un amigo, como un aliado y no está en el interior de los pulmones haciendo vandalismo pulmonar. Era importante posicionar la figura del moco, dado que es el elemento más representativo de esta enfermedad, el elemento que los pacientes mejor conocemos porque lo tratamos a diario y que además es un elemento totalmente universal que todo el mundo conoce, pero que está infrarrepresentado en la historia del arte. Así que era interesante darle una posición digna también a través de este proyecto. En el proceso de mejorar mi relación con la enfermedad empecé a identificar todas aquellas situaciones, actividades, elementos representativos de la afectación y en este proceso comencé dibujando todas estas cuestiones a través de ilustraciones digitales y pinturas. Situaciones como la realización de fisioterapia respiratoria, la compra de papel higiénico, hacer deporte, cuestiones cotidianas en las que el moco está involucrado. También una serie de retratos de pacientes con mocos y también comencé a pensar en el entorno del moco como una especie de jardín de bronquiolos o una galaxia de nebulizadores. Y todas estas imágenes las empecé a compartir en el Instagram de Crepitantes y empecé a utilizar hashtags. A través de Instagram se comenzó a socializar el proyecto y comenzaron a visitarlo personas afectadas por la enfermedad y que les parecía interesante esta nueva revisión de la afectación a través del color y del humor. Y por otro lado también entraban personas que desconocían la enfermedad pero que les parecía interesante o gracioso o llamativo que existiera un Instagram dedicado a los mocos. Esta estrategia constituía una especie de caballo de Troya para las personas que desconocían la enfermedad, porque a través de la curiosidad, probablemente por la escatología del moco, encontraban interesante el proyecto, entraban a conocerlo y una vez conocían la práctica, descubrían la realidad de la fibrosis quística y se concienciaban sobre las afectaciones, las implicaciones de esta enfermedad y todo lo que requiere. Una visibilización desde lo lúdico y desde un lenguaje accesible y fácil para aquellos que las desconocen y que temen acercarse a una enfermedad rara tan grave de formas probablemente quizás más médicas o menos lúdicas. Esta estrategia me permitió dar a conocer la enfermedad tanto en pacientes que ya sufren esta enfermedad y que ven de forma renovada y se relacionan de forma diferente a través de estas imágenes y con personas que desconocían la enfermedad, que tienen en Crepitantes un primer punto de partida para iniciarse y empezar a conocer esta afectación. Con el fin de visibilizar la fibrosis quística a través del proyecto de Crepitantes, comencé a divulgar esta práctica a través de diferentes formatos. Talleres, exposiciones en galerías, ferias, instituciones públicas, las conferencias y ponencias en instituciones culturales y científicas y a través de la presencia en medios de comunicación. En este proceso de divulgación, de contar el proyecto y de darlo a conocer, resultaba importantísimo la generación de un relato que fuera acompañando al espectador desde el desconocimiento hasta la comprensión efectiva de la enfermedad. La aceptación y la normalización ayuda al espectador que la desconoce a introducirse en la enfermedad como tal. Las imágenes ayudan a ilustrar, a imaginar todo lo que ocurre en la vida del paciente y desde esta primera imagen más naif del moco se logra que el espectador empatice de una forma mucho mayor
que si no conoce el relato. A raíz de la divulgación del proyecto, entro en contacto con asociaciones de pacientes como la Federación Española de Fibrosis Quística o la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística, con las que empiezo a colaborar activamente para generar contenidos y herramientas de uso práctico para los pacientes. La colaboración con estas asociaciones trata de poner el proyecto Crepitantes a disposición de las personas afectadas, generando una serie de herramientas y materiales que faciliten la experiencia como pacientes, pero también reivindicando y reclamando las necesidades y los derechos del colectivo de fibrosis quística. Cuestiones como la priorización en la vacunación de la COVID-19, la inclusión del medicamento Kaftrio en el Sistema Nacional de Salud, un medicamento basado en modulación genética que corrige el defecto que causa la fibrosis quística y que mejora de forma desmesurada la calidad de vida de los pacientes. En estas campañas de reivindicación, Crepitantes pudo aportar una propuesta plástica que ilustrara estos reclamos y facilitara la comprensión por parte del público que desconoce la enfermedad. Por otra parte, estos reclamos fueron atendidos y consiguieron su objetivo en un plazo bastante reducido gracias a la colaboración de todo el colectivo afectado por la fibrosis quística. Especialmente relevante es el caso del Kaftrio, que fue incorporado a los pocos meses en el Sistema Nacional de Salud con la plena financiación por parte del Gobierno para que el 80% de los pacientes españoles con fibrosis quística puedan beneficiarse de este tratamiento innovador. La repercusión del proyecto Crepitante se puede medir a través de diferentes estrategias. Por un lado, la escucha de las opiniones y el feedback del colectivo de pacientes a través de mensajes directos en redes sociales, pero también la encuesta directa, la presencia en prensa del proyecto, de las exposiciones artísticas, de las conferencias y congresos en las que ha tenido cabida este proyecto y a través de los diferentes premios o menciones que ha recibido el proyecto a lo largo de su desarrollo durante los últimos años. Pero también se puede medir el impacto a través de los logros adquiridos colaborando con las campañas de visibilización, concienciación y reclamo de la Federación Española de Fibrosis Quística, como el reclamo de la vacuna de COVID-19 o la financiación del medicamento Kaftrio en el Sistema Nacional de Salud. En conclusión, el proyecto Crepitantes es una práctica que surge a modo de autocuidado, pero que se convierte en un proyecto prototipable que puede ser aplicado a otras enfermedades. Desde esta práctica se consigue resignificar la enfermedad, proponer un imaginario nuevo de la fibrosis quística que sea útil tanto para la persona que lo crea y lo produce, como es mi caso, como para el resto del colectivo afectado, para el resto de pacientes que encuentran en esta práctica una utilidad y aplicación en la vida diaria. Y por otro lado, visibilizar también entre la sociedad que la desconoce una patología rara que tiende a pasar desapercibida o tiende a ser ignorada y que requiere una consideración para promover su investigación y mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Muchas gracias por vuestra atención. Para cualquier duda dejo aquí mi correo electrónico y mi contacto. Y de nuevo, muchísimas gracias por este primer Congreso de Arte y Contexto Social. Muchas gracias.